Continuamos con más información. A esta hora de la mañana vamos a enlazarnos con Gustavo Romero, analista político, con quien vamos a conversar de los temas de coyuntura. Bienvenido al programa. Buenos días, Marlo. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. En primer lugar, acerca de esta tensión que se ha generado entre Chile y Perú por la crisis migratoria en la frontera. ¿Cuál es la opinión de usted y qué cree que es lo que debería ocurrir? Bueno, en realidad es una respuesta tardía que ha tenido el gobierno peruano con respecto a una situación que se venía calentando en la frontera. Y claro, esto ha producido un roce natural entre los dos países, pero digamos la respuesta del gobierno, en mi opinión, ha sido un poco tardía, ¿no? Me parece que hay que, primero, están sacando algunas disposiciones sobre regularización de la situación migratoria de muchísimos venezolanos acá, especialmente venezolanos y haitianos acá en el Perú, pero ha debido tomarse previsiones inmediatamente lo que se estaba produciendo en la frontera y tener alguna coordinación, por lo menos con el gobierno chileno previamente, ¿no? Me parece que ha sido un despropósito. Correcto, faltó definitivamente voluntad política y una comunicación asertiva entre los gobiernos para poder darle también una solución a estas personas que llevan días en la incertidumbre, en el calor y que en muchos casos están también con niños, independientemente de la nacionalidad que tengan, son personas. Ahora, la Cancillería peruana ha llamado al embajador chileno en nuestro país y la Cancillería chilena ha hecho lo propio. ¿Qué es lo que debería ocurrir en los próximos días? ¿Se debería sostener una reunión directamente, quizás entre los ministros de Relaciones Exteriores, para poder mediar ante esta situación? Marlo, es que es una situación no solamente en el caso de Perú y Chile, esto es un problema de la naturaleza regional. Correcto. Esto afecta no solamente a Perú, Chile, también afecta a Ecuador, Argentina, Paraguay. Es decir, esto debe tomarse como un tema mucho más global. Y lo que debieron hacer desde inmediatamente, desde el día 1, debieron haber coordinado la Cancillería tanto de Chile como de Perú. Ciertamente estábamos en una situación un poco compleja con países en la cual que se supone que debe haber amistades, más bien hay un poco de hostilidades, ¿no? Con excepción del Ecuador y Paraguay, pero ha habido ciertas hostilidades de los gobiernos de estos países con respecto a nosotros. Ahora, lo grave es que esto ya se venía y que lo que se está comenzando a producir acá en el Perú es un tema de sicariato, porque al admitirse una inmigración sin control, que fue una disposición que creo que se dictó de buena fe por parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En realidad lo que hizo el gobierno de Maduro y sus secuaces fue abrir las cárceles, como le hicieron en su momento las cárceles cubanas, que mandaron una serie de delincuentes a Estados Unidos. En este caso ha sido los delincuentes que habían en las cárceles, lo peor de Venezuela, las han mandado han abierto las cárceles, y por supuesto eso es lo que tenemos ahora muchísimo como delincuencia y sicariato, ¿no? Pero lo cierto es de que este tema que hemos tenido en Tacna, además adicionado a la gran inmigración sin control que ha habido en el Perú, esto debió haberse tomado como un tema regional y tomar posiciones francamente inmediatas, ¿no? Correcto, bueno, y lo que se necesita, y lo que algunos especialistas incluso han mencionado, es que debería haber un puente aéreo para poder dirigir a estos ciudadanos hasta sus países y para que allí se pueda también regularizar su situación. Pasamos a otro tema. Vamos a el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Hace tan solo unos días hizo cambios en el gabinete del premier Alberto Otárola. Entre las carteras que hubo precisamente esos cambios estuvo el Ministerio de Educación, se cambió a Óscar Becerra, también al ministro de Justicia. Y se conoció que el actual ministro de Justicia tiene llamadas que lo vinculan a Cesarino Stroza, quien hoy está prófugo de la justicia
y que incluso frustró el proceso de extradición que el gobierno había iniciado, o el Estado, mejor dicho, había iniciado en su momento contra él. Sí, yo creo que sí necesitaba una oxigenación en el gabinete, pero creo que se oxigenó mal. Yo creo que en realidad se le ha complicado mucho más el gabinete de lo que tenía antes. Eh, yo hubiese, no quisiera personalizar, pero sí hubiese yo cambiado algunos otros ministros. Ciertamente el ¿Como ministro cuáles, de por ejemplo? Educación, aun cuando puede tener su opinión con respecto a algunos temas de naturaleza de naturaleza inclusive ideológica, con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales yo comparto, te confieso, muchísimo con él, pero él forma parte de un gobierno, ¿no? Y creo que las opiniones que debía emitir deben ser en conjunto con la naturaleza o con la dirección dada por el gobierno, ¿no? Él planteó dos temas la cual no ha habido un pronunciamiento muy claro, o por lo menos así lo ha establecido el primer ministro Otárola, con respecto a la aplicación de la pena de muerte en el caso de violación, cosa que no está permitida dentro de la Constitución peruana. Solamente está permitido por dos circunstancias, que ninguna de esas son ellas, y el otro tema, su separación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que si bien fue desde el punto de vista descuidado el ministro Becerra en emitir su pronunciamiento, aun cuando pueda yo compartir su opinión, pero él forma parte de un gobierno. Lo cierto es de que yo hubiese oxigenado a otros ministros y el reemplazo del actual ministro de Justicia hacia el actual ministro de Justicia me parece que ha sido una falta de filtración absoluta. Me parece que están Sí, respondiendo, pareciera que respondiera a más bien a grupos vinculados al expresidente Humala, ¿no? A mí me parece que algunos ministros me parece que sí tienen una cierta vinculación o han estado dentro del entorno del gobierno de Humala y eso es, te da como mal, una mala sensación, es una mala señal. correcto. Eso por una parte, pero también en el Parlamento, bastante cuestionado, con mucho desprestigio y con baja popularidad en la población. En las últimas semanas hemos conocido casos de congresistas o directamente de parlamentarias relacionadas al recorte del sueldo de sus trabajadores. Estamos hablando hasta el momento de 3 congresistas involucradas en estas graves denuncias. ¿Qué se hace ya ahora con los congresistas que no dejan de sorprendernos o con antecedentes, con denuncias o con revelaciones de este tipo? Mira, Marlo, eso, digamos, en primer lugar, vamos a tomarlo como una premisa. Jamás los congresos o los parlamentos son del agrado de la población. Correcto. Mira, Sí, nunca tienen popularidad, digamos. mira, máximo de los estudios que yo he hecho, máximo ha podido tener un 25% y eso se consideraba como un premio como un Oscar, ¿ya? No pasan del 25% de la aceptación. Están usualmente entre el 10 y el 15%. Ciertamente, la ausencia de una clase política ha hecho que tengamos este engendro de gente que se supone que hacen una representación de naturaleza política. Por eso es que hay una crisis de hace mucho tiempo, una crisis política, Claro. una crisis de representación política, porque no hay clase política. Lo que hay son algunos aventureros que se meten a los partidos o llamándose a organizaciones, a organizaciones de naturaleza política, se dice, pero en contexto, en puridad, no hay una clase política.
Y esto es lo que nos está sucediendo. Hay gente sin experiencia que dice cualquier barbaridad, hace cualquier estupidez y dice que están representando los intereses nacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, yo hubiese sido de la idea de que si hubiese unas elecciones adelantadas por lo menos al año 2024. Yo lo veo en las actuales circunstancias bien difíciles, sobre todo por especialmente aproximadamente 40 congresistas, en las cuales inclusive se están abriendo carpetas de investigación fiscal, y muchos de ellos vinculados a la izquierda, a esta izquierda radical que está dentro del Parlamento, ¿no? Correcto. Ha habido también, por otra parte, o continúa, mejor dicho, una tensión internacional entre la presidenta Dina Boluarte y Manuel López Obrador, el presidente de México. Y esto es importante y también es preocupante, sobre todo porque el Perú debería asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, la cual hasta el momento el presidente mexicano se niega a entregarle porque no reconoce simplemente el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué hacer ante un escenario como este? ¿Por qué hay tanto temor por parte del gobierno peruano? ¿Por qué no se han tomado medidas más firmes o drásticas ante una situación? A ver, Marlon, vamos a empezar desde el principio. En realidad asume unas circunstancias muy sui generis la presidencia de la República, Dina Boluarte, pero previamente ya Castillo y su entorno habían estado infiltrando en el exterior diversos representantes de sus organizaciones, inclusive en embajadas de Suecia, en Europa, Estados Unidos, e inclusive en las organizaciones de la OEA y la organizaciones permanentes, ¿no? Y creo que cuando se produce el golpe de Estado, hay una reacción un poco profesional por parte de la Cancillería e inmediatamente sacar a todos los representantes que podían estar ocasionando una imagen distorsionada de lo que ocurría en el país. Y esto ha provocado una cierta debilidad de representación de nuestro país hacia el exterior. Correcto. Esto es mucho más, y por supuesto, esto ha contado con la asesoría y con la complicidad de algunos gobiernos, como el de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, como la de Gustavo Petro, como la de Arce de Bolivia, como inicialmente la de Fernández, porque más bien se quedó un poquito callado, pero no obstante no está es un poquito hostil con nuestro gobierno, perdón, de Dina Boluarte, pero ha habido unas reacciones tardías, digamos. En realidad este gobierno está respondiendo en forma tardía cuando debe tomar acciones previas. Y esto ha sido no solamente un problema de ministros, sino también han ingresado mucho en estos años una especie de casta funcional de espacios medios en los ministerios y en las organizaciones de muy baja calidad académica. Y de manera de que no se ha venido preparando estas circunstancias que ha podido suceder en el exterior. Hay que recordar que el Perú tenía una de las mejores organizaciones diplomáticas, inclusive se la reconocía como eso, pero ahorita ha bajado muchísimo de calidad y sobre todo la representación en el exterior. Entonces, revertir una imagen como es en el marketing político es difícil. Entonces, este trabajo tiene que hacerlo. Y si quiere tener éxito en recuperar la presidencia de estas organizaciones del Pacífico, en la cual AMLO se resiste a entregar, debe haber una mayor presión internacional para la entrega de esta. Correcto, sobre todo cuando existe un sesgo ideológico o una afinidad, digamos, ¿no?, entre presidentes que todavía se niegan
a reconocer al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y que intentan o impulsan esta narrativa para que el expresidente Pedro Castillo regrese al poder, algo que no se puede porque hubo ya una asunción de mando constitucional. Se ha seguido precisamente el camino de la Constitución y los organismos del Estado han actuado conforme a ley. Para finalizar, señor Romero, ¿considera que debe haber también un cambio en la cabeza del gabinete? En este caso estamos hablando de ya mover al señor Alberto Otárola por otro ministro que genere más consensos entre la población, sobre todo porque Alberto Otárola se ha mantenido a lo largo de las manifestaciones y de las protestas que también han resultado muchas veces en muertes lamentables. Mira, Marlo, esta es una pregunta un poquito complicada. Si es el momento adecuado para hacer un cambio de la presidencia del Consejo de Ministros, porque eso implicaría. Yo no sé si es el momento más adecuado, porque si bien había que refrescarlo, sí ha creado, en vez de refrescarlo, le ha generado un poco problemático y me parece que no están tomando una reacción inmediata. Tampoco no se le puede responsabilizar al gobierno la ocurrencia de estas muertes sin hacer una buena investigación, porque en realidad se ha estado tratando de hacer una contención y en mi opinión, por ejemplo, de mi perspectiva, yo creo que ha faltado inclusive aplicar mucho más el principio de autoridad, ha sido muy endebles, sobre todo en la zona sur. Es inadmisible que lo que ocurrió hace un par de semanas en la ciudad de Desaguadero, que 5 o 10 sujetos o locales de ese lugar impidieron el izamiento del pabellón nacional. O sea, habiendo toda una tropa de soldados ahí, del ejército. Es decir, acá lo que ha habido mucho es la pérdida del principio de autoridad, que hay que recuperarlo. Y ciertamente cuando puede existir un costo alto en la recuperación, pero me parece a mí que todavía algunos de esos ministros que aún permanecen en el gabinete debieron tomar decisiones mucho más firmes de las que nosotros hemos visto a través de los medios de comunicación. Correcto. Bueno, muchas gracias a Gustavo Romero Amlauf por estar con nosotros aquí en el programa analizando todos estos temas que quizás resultan complejos de comprender, pero que son importantes porque tienen una repercusión también en la vida de los ciudadanos y son importantes de analizar. Muchas gracias, doctor Romero. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Marlon. Correcto. Pausa y al regresar venimos con más información y con reportes en vivo desde el Congreso de la República con nuestro compañero Cristian Chistama.